La amante del multimillonario Henrik se inclinó hacia el niño silencioso de la mesa, con la voz empalagosa por encima de las risas estridentes de los adultos. Lucas, tómate un trago. Te sentirás mucho mejor. Jade, la camarera, que acababa de empezar su turno, se quedó paralizada. Un olor acre y amargo le llegó a la nariz. No era el aroma familiar del zumo recién exprimido. Un escalofrío la recorrió. Algo anda mal. A Jade se le encogió el corazón. El corazón de una madre sepultada en silencio durante 9 largos años latió de repente en su pecho. Cada vena gritaba, no dejes que lo beba. Retrocedió, temblando. Por un segundo, la razón luchó en su interior. ¿Y si me equivoco? ¿Y si solo es medicina? Si armo un escándalo, perderé el único trabajo que tengo. Todo se derrumbará. Pero cuando las pequeñas manos de Lucas se llevaron el vaso a los labios, todo miedo se desvaneció. El instinto maternal rugió en su interior. Tenía razón, gritó Jade, con la voz quebrando el aire denso. Nadie le hará daño a mi hijo. En un instante, se abalanzó. La bandeja de plata resonó contra el suelo con un estruendo desgarrador. Todas las cabezas se giraron. Jade se arrojó frente al chico, tirándole el vaso de las manos. Al otro lado del silencio sofocante, Henrik, el famoso titán de Wall Street, estaba sentado en la mesa central junto a su glamurosa joven amante con un vestido rojo resplandeciente. Enrique frunció el ceño y se irguió de golpe. ¿Quién eres? ¿Quién te dio el derecho? Selena, la amante, chilló con los ojos encendidos de furia. Derramó la bebida. Está montando una escena. Pero Jade no oyó nada. Todos sus sentidos estaban fijos en el niño tembloroso, cuyos labios palidecieron. En un instante, Lucas sintió arcadas y tosió violentamente. El líquido ya le había tocado la garganta. Las manos de Jade le golpearon la espalda con firmeza. Un chorro de agua brotó de su boca, salpicando el rostro maquillado de Selena. Ella gritó horrorizada. El restaurante se sumió en el caos. Jadeos, susurros sobresaltados, teléfonos alzados, y Henrik se quedó paralizado donde estaba, aturdido como si el mundo se hubiera detenido. Lucas se estremeció violentamente en los brazos de Jade. No dijo nada, pero sus pequeños dedos se aferraron a su delantal blanco con una fuerza desesperada. En ese frágil silencio, destrozado y completo a la vez, la verdad brilló. El instinto de una madre había prevalecido, desafiando el miedo, desafiando la razón, desafiándolo todo. Un sonido agudo y penetrante rasgó el comedor. Cristales rotos. Los invitados gritaron. Las sillas repiquetearon en el suelo pulido. Los teléfonos se dispararon al instante. Pantallas brillantes, grabando cada segundo. Henrik se congeló. Su mano temblorosa se aferró al borde de la mesa, los nudillos blancos, sus ojos fijos en la mujer frente a él, su voz quebrada por la incredulidad. Jade, ¿eres tú? El nombre la hizo estremecer, aunque solo fuera por un instante. Entonces Jade apretó su agarre alrededor de Lucas, abrazándolo más fuerte. Selena se puso de pie de un salto, su vestido carmesí flameó bajo el resplandor de la lámpara de araña, su voz estridente atravesó el caos. ¿Dónde está la gerente? ¿Cómo pudieron dejar que alguien así sirviera aquí? Lo está arruinando todo. Enrique se giró hacia ella, separando los labios para hablar. Pero la voz de Jade atravesó el aire primero, feroz, inquebrantable. Soy su madre. Sé que mi hijo acaba de ser envenenado. El silencio se apoderó de la sala. Por un instante sin aliento, se sintió como si todo el restaurante dejara de respirar. Decenas de ojos se volvieron hacia Jade, abiertos por la sorpresa, mezclados con sospecha. Los susurros resonaron como un reguero de pólvora. Eso es una locura. Su madre. Se lo está inventando. Selena se agarró la cara empapada, con los dientes apretados por la furia. Henrik ha perdido la cabeza. Ahora incluso afirma ser su madre.
Henrik se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza, atrapado en el torbellino de ruido y juicio. Sin embargo, en medio del caos, un detalle lo hirió más que cualquier otra cosa. Lucas, el chico que jamás dejaba que nadie lo tocara, que se retraía de los desconocidos, ahora se aferraba al delantal de aquella mujer, temblando, negándose a soltarlo. Los murmullos se interrumpieron. Todas las miradas se volvieron hacia Jade. Ella apretó con más fuerza los pequeños hombros de Lucas, respiró hondo y habló con una claridad inquebrantable. «Llamen a la policía». La voz del gerente del restaurante se elevó con fuerza por encima del silencio, con un desdén marcado. Siempre le había molestado la decisión del dueño de contratar a una camarera negra. Ahora aprovechó la oportunidad para intensificar las cosas, saboreando en secreto la idea de librarse de Jade para siempre. Su orden atravesó el caos como una cuchilla. Los guardias de seguridad dudaron un instante. Entonces, uno asintió con gravedad y sacó su teléfono, marcando a los servicios de emergencia. 10 minutos después, el mar de sirenas atravesó las ventanas de cristal. 3 agentes entraron a grandes zancadas. Su presencia heló el aire mientras sus agudos ojos recorrían la sala. Uno de ellos se agachó, con cuidado, recogiendo los fragmentos de vidrio roto en una bolsa de pruebas. Pasaron minutos de intenso silencio hasta que una rápida prueba in situ dio su veredicto. La voz del oficial resonó. «Está envenenado. Un sedante de alta dosis. Extremadamente peligroso si se administra a largo plazo a un niño». La revelación estalló en el comedor. Henrik se tambaleó hacia atrás contra la mesa, con la voz quebrada, casi un susurro. «Dios mío, ¿es esto real?» El rostro de Selena palideció. Retrocedió instintivamente, pero los ojos del oficial se clavaron en ella. Un agente rebuscó en el bolso de Selena y luego levantó un trozo de papel para que todos lo vieran. Su tono era plano, inflexible. En su bolso, encontramos una receta para exactamente el mismo sedante que acabábamos de detectar. La habitación se congeló. Selena tartamudeó, con las palabras entrecortadas. «No, no, no soy yo. Me tendieron una trampa». La mirada de Henrik se desvió, posándose en Jade. Ella no dijo nada. En cambio, alisó el cabello húmedo de Lucas, su voz tranquila pero resuelta. «No me importa quién lo hizo. Solo me importa salvar a mi hijo». Esa calma, esa certeza desinteresada, atravesando la histeria y la acusación, golpeó a Henrik como un puñetazo, y con ella vino un torrente de recuerdos. La noche lluviosa de hace años, una joven embarazada empujada fuera de las puertas de la mansión, sus ojos desesperados llenos de dolor, pero ardiendo con orgullo desafiante. El comedor, una vez bullicioso, había caído en un silencio sofocante. Los candelabros ardían arriba, proyectando una luz dura e implacable como si toda la habitación se hubiera convertido en un escenario donde ninguna máscara pudiera contener. Selena se retorcía en el agarre de 2 oficiales, su voz estridente y desesperada. «No fui yo. No tienes pruebas reales». Pero las palabras murieron en su garganta cuando el gerente del restaurante mostró las grabaciones de seguridad. En la pequeña pantalla, la verdad era despiadada. Selena se acercó a un camarero, susurró algo y su mano dejó caer discretamente una sustancia en el vaso antes de que se lo sirvieran a Lucas. Se oyeron jadeos por toda la sala. Los invitados que habían presenciado el caos comenzaron a señalar, susurrando furiosamente, con los ojos encendidos de ira. El rostro de Henrik palideció. El sudor le golpeaba la frente, no solo por el horror del momento presente, sino por la repentina avalancha de recuerdos que lo herían como el cristal. 9 años antes, Jade no había sido más que una criada en la extensa finca Langston. Sin embargo, de alguna manera, en los tranquilos rincones de esa jaula dorada, ella había conmovido su corazón. Su amor había sido frágil, oculto, nacido a la sombra de la clase y los prejuicios. Cuando Jade descubrió que estaba embarazada de él, la alegría se convirtió al instante en pesadilla.
Su familia, orgullosa, despiadada, obsesionada con su legado, la obligó a irse. La reputación por encima de todo, habían dicho, y Henrik, débil y atado por su voluntad, la había dejado ir. Solo la suerte perdonó a Lucas. Nacido con piel pálida, reflejo de su padre, fue aceptado a regañadientes por sus abuelos. Jade fue borrada, su existencia borrada, mientras Henrik se decía a sí mismo que era por el futuro del niño. Ahora, de pie ante él, los fantasmas de esa decisión regresaron con brutal claridad. Volvió a ver la noche empapada de lluvia. Jade atravesó las puertas de hierro, aferrada a una pequeña maleta, con los ojos hundidos por la desesperación, pero aún ardiendo de orgullo. La había dejado ir entonces, y la herida nunca se había cerrado. Henrik intentó escabullirse, con la voz entrecortada, su tono cruel como un veredicto. Lucas se quedará aquí. Necesita seguridad, riqueza, un futuro real. Contigo, sufrirá. Pero incluso cuando las palabras lo abandonaron, su mirada lo traicionó. Jade se aferró a Lucas con fuerza. Temblando, su cuerpo lo protegía como una armadura. Y el niño, con su rostro frágil y pálido apretado contra su hombro, extendió su pequeña mano. Sus diminutos dedos rozaron los callosos de Jade. Sus labios temblaron, y luego rompieron el silencio con un sonido que le partió el alma a Henrik. «Mamá». La sílaba fue un leve orcearo, pero cortó más agudo que cualquier acusación. Selena chilló, agitándose salvajemente contra los oficiales. «No, solo es una criada, una conspiradora que intenta destruirme». Su voz fue tragada por la creciente ola de indignación. Los invitados se burlaron, su ira hirviendo. Los oficiales apretaron las esposas, arrastrándola fuera mientras gritaba en vano. Jade nunca se volvió hacia ella. Sus lágrimas cayeron libremente, no de triunfo o reivindicación, sino del peso insoportable de ese único momento. Durante 9 años, había vivido en las sombras, observando desde lejos, negada incluso el derecho a llamarlo su hijo. Y ahora con una palabra, mamá, su hijo la había encontrado de nuevo a través de la amenaza más profunda de todas, el vínculo inquebrantable de sangre y amor. 9 años. 9 años viviendo como una sombra. 9 años rechazando cada propuesta, cada mano que se le extendía, cada camino que podría haberla alejado de la pobreza. 9 años eligiendo, en cambio, permanecer cerca de su hijo, aunque solo fuera a distancia. Henrik se sentó frente a ella, sus hombros, una vez imponentes, los hombros de un hombre que había gobernado Wall Street, ahora se hundían bajo un peso que ya no podía soportar. Su voz se quebró, áspera y áspera, cada palabra arrancada de él. Te abandoné porque tenía miedo. Miedo al juicio, miedo a mi familia, miedo a los susurros tras puertas cerradas. Jade levantó la cabeza. Sus ojos brillaron, pero su mirada era firme. Su voz no tembló. No te necesito, Henrik. Solo necesito que mi hijo esté a salvo. La habitación se congeló. El aire mismo pareció contener la respiración. Y entonces Lucas, el niño que había vivido su vida encerrado en el capullo del silencio, se movió lenta, vacilante, sus delgados brazos envueltos alrededor de la cintura de Jade. Por primera vez en su vida, Lucas se estiró hacia su madre. El abrazo fue frágil, tembloroso. Aún así, se aferró con la fuerza desesperada de 9 años perdidos. Las lágrimas corrían por las mejillas de Jade, empapando los mechones del cabello castaño dorado de su hijo. Apretó su rostro contra su frente, susurrando palabras demasiado suaves para ser escuchadas, oraciones tejidas de agonía y alivio. Era una dulzura tan aguda que partía el corazón. Henrik levantó su mano para cubrirse la cara. Todos estos años se había convencido de que le había dado todo a Lucas. Los mejores médicos, las mejores escuelas, juguetes tallados de lujo. Pero en este momento, vio la verdad tan cruel como simple. Le había negado a su hijo lo único que más importaba, el abrazo de una madre.
Jade exhaló, su voz baja, firme. Nunca estuviste realmente solo, Lucas. Todos los días estaba en las puertas de la escuela. Esperé durante horas solo para verte salir, solo para saber que aún estabas a salvo. El niño levantó la vista, sus ojos oscuros brillando. Los recuerdos regresaron de golpe. La figura con un abrigo azul descolorido, de pie en silencio bajo el sicómoro junto a la puerta de la escuela. La había llamado la mujer de azul. Había creído que era una extraña, una sombra que entraba y salía de sus días. Pero ahora lo sabía. Sus labios se separaron, su voz, temblorosa como la de un niño que aprende a hablar por primera vez. Mamá, eras tú. Jade se derrumbó, sollozó, sacudiendo su delgado cuerpo. Frente a ella, Henrik se desplomó en su silla, su cuerpo temblando como si cada hueso dentro de él se hubiera vuelto quebradizo. Por primera vez, el dolor había sido nombrado, y era tan profundo como carne desgarrada. Pero dentro de ese dolor, quemando la oscuridad, brillaba una verdad que ninguna fuerza podía extinguir. El amor de una madre nunca había abandonado a su hijo. Ni por un solo día, ni por un solo latido. Incluso cuando el mundo entero le dio la espalda, Jade se mordió el labio, con el corazón sangrando dentro de su pecho. Durante años, se había preparado para el dolor de perderlo todo, su dignidad, su hogar, incluso a su hijo. Pero esta vez, no sería la corte, ni la familia adinerada, ni siquiera Enrique quien decidiría. Sería Lucas. El chico permaneció inmóvil. No lloró. Sus ojos oscuros vagaron hacia los recuerdos de la mansión con sus espejos dorados y sus pinturas invaluables. Recordó las cenas interminables donde su padre y Selena reían, con las copas tintineando mientras él miraba su plato intacto. Recordó las largas noches en una habitación fría y cavernosa cuando ningún brazo acudía a abrazarlo. Lucas respiró hondo. Entonces su voz, pequeña pero penetrante en su claridad, rompió el silencio. Quiero vivir con mamá. La habitación se congeló. Henrik levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Lucas insistió, su voz temblorosa con un peso que traspasaba sus oídos. No necesito este castillo. No necesito coches ni ropa fina. Solo necesito a mamá. Papá, tienes dinero. Tienes poder, pero no te importo. A ella sí. Las palabras cortaron como una cuchilla a través del pecho de Henrik. Un hombre que una vez había dominado mercados enteros ahora se desplomó, cayendo de rodillas, con las manos cubriéndose el rostro como para protegerse de una verdad demasiado dura para soportarla. A su alrededor, el silencio invadió la habitación por completo. Nadie se movió. Nadie se atrevió a hablar. Jade se quedó paralizada. Las lágrimas brotaron y corrieron por sus mejillas. No lágrimas de triunfo, sino de justicia restaurada tras 9 largos años de silencio. La voz de Enrique se quebró apenas un susurro. Lucas, estaba equivocado. Tan equivocado. Pero Lucas no respondió. Se giró, envolviendo con fuerza sus brazos alrededor de la cintura de Jade, hundiendo el rostro en el sencillo delantal blanco que olía a jabón y trabajo. No era seda ni terciopelo, pero para él era su hogar. Jade se inclinó, presionando sus labios contra su cabello. Su victoria no fue dulce. Fue tranquila, tierna, una paz extraña, como si la última herida de su alma hubiera sido cosida con una sola palabra: mamá. Nadie los detuvo cuando tomó la mano de Lucas y lo condujo hacia la puerta. Los candelabros relucientes, los pisos de mármol pulido, todo el imperio de la riqueza y el poder se desvanecieron tras ellos, ahora sin sentido. Afuera, la lluvia tamborileaba contra el toldo. Henrik permaneció inmóvil en el opulento salón, su mundo derrumbándose en silencio. Y bajo el diluvio, solo una verdad permanecía. El amor nunca se podía comprar ni imponer. Pertenecía solo al corazón, y el corazón de Lucas había elegido a su madre. La mansión Langston, antaño símbolo de triunfo, se había convertido en una prisión de recuerdos.
Cada habitación, cada pasillo, susurraba la ausencia de Lucas. Sus tímidos pasos, sus silenciosos gritos de auxilio, la risa que nunca había sido correspondida. Henrik se sentó solo en su estudio, con una copa de vino tinto temblando en la mano. Pero ninguna amargura del vino podía ahogar el profundo dolor que lo atormentaba. En el silencio, los fantasmas de su abandono regresaron. Las noches en que Lucas ardía de fiebre mientras decidía asistir a las galas con Selena, los momentos en que su hijo luchaba por respirar, temblando en la oscuridad, y Henrik los descartó como estados de ánimo infantiles. Cada recuerdo golpeaba como una cuchilla, y la verdad se revelaba, fría y despiadada. Por orgullo e indiferencia, casi había destruido a la misma hija que decía amar. Esa noche, la lluvia caía a cántaros, azotando la ciudad como si el cielo mismo buscara purificar los pecados humanos. Henrik se puso un abrigo oscuro y condujo solo hacia la tormenta. La carretera se estrechaba hacia las empobrecidas afueras, donde el modesto apartamento de Jade brillaba con una tenue luz dorada tras las cortinas desgastadas. Se quedó allí inmóvil, con la lluvia empapando su abrigo. Este era el hombre que una vez había sacudido los mercados con su firma, que había doblegado a sus rivales en las salas de juntas. Y, sin embargo, ahora le temblaban las piernas al acercarse a una puerta de madera desgastada. Levantó una mano y llamó. El sonido, mezclado con la lluvia, tenía el peso de una confesión. Silencio. Entonces, incapaz de soportarlo, Henrik cayó de rodillas. Las manos que habían firmado contratos multimillonarios ahora presionaban el frío cemento. Su voz, quebrada y áspera. Estaba equivocado. Elegí el orgullo por encima de la familia. Por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. No por mí, sino por Lucas. Jade permaneció inmóvil en su interior. Su corazón vaciló, desgarrado. Años de abandono, de humillación soportados en silencio, volvieron como una tormenta. Ya no era la niña ingenua expulsada a la noche. Era una madre que había sobrevivido a una década de dolor para proteger a su hijo. Lucas se acurrucó en sus brazos, con los ojos muy abiertos. Observó la sombra del hombre arrodillado al otro lado de la puerta. Durante un largo instante, no dijo nada. Luego, con suavidad, colocó su pequeña mano sobre la de Jade y susurró una palabra que le hizo estremecer el pecho. «Abre». Las lágrimas le nublaron la vista. Con dedos temblorosos, Jade se levantó y giró el pomo. La puerta se abrió de par en par. La lluvia caía fría e implacable. Y allí estaba. Henrik, arrodillado bajo el aguacero, su rostro orgulloso surcado de agua y lágrimas hasta que los dos eran indistinguibles. No le salieron las palabras. Jade se agachó y le puso una mano firme en el hombro. Lucas dio un paso adelante, con la palma de su pequeña mano apoyada suavemente sobre la mano temblorosa de su padre. En ese frágil instante, el tiempo pareció detenerse, no como un triunfo ni una derrota, sino como un comienzo. Y así, dentro del modesto apartamento, 3 personas se sentaron juntas por primera vez. Para Lucas, ya no habría muros, ni distancia, solo una familia, unida no por la riqueza ni la reputación, sino por la oportunidad de empezar de nuevo. Afuera, la lluvia seguía cayendo, arrastrando el pasado, dejando atrás la promesa de un nuevo amanecer.